¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante y además de actualidad vamos a hablar del REPSE y las vicisitudes que está sufriendo quien se incorpora a él. Quédese con nosotros. Bien, estos diálogos fiscales, como comentamos hoy, vamos a tener una invitada de lujo. Hoy va a estar con nosotros la contadora Sandra Cuevas, quien nos va a platicar del REPSE, nos va a platicar de todos estos acontecimientos a los que se han enfrentado, tanto los que reciben servicios de subcontratación como los que prestan el servicio, e incluso algunos que prestan servicios diferentes a la subcontratación y que se han visto obligados, ni siquiera por ley ni por disposición, sino por sus propios clientes, a inscribirse al registro. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en este espacio. Oye, Sandra, pues hay muchas dudas todavía respecto del REPSE, y hay mucha gente que se inscribió, mucha gente que no se ha inscrito, mucha gente que la están obligando a que se inscriba, pero esta reforma que entró el 23 de abril, que se publicó el 23 de abril y que entró en vigor el 24, pues ha traído muchos cambios, muchas dudas, muchos problemas, muchas interpretaciones. ¿De qué se trata la reforma a grandes rasgos para que la gente que nos escucha entre en sintonía? Claro que sí, doctor. Pues bien lo comenta usted, ha traído muchas dificultades, pero a grandes rasgos esta reforma de outsourcing, como se conoce en el medio, o reforma de subcontratación, que la hemos escuchado quizá en algunas ocasiones en radio o entre algunos colegas, entre los mismos empresarios, no se trata básicamente de, parecerá algo ilógico, pero por un lado se prohíbe la subcontratación como la conocíamos hasta antes del 23 de abril de 2021, donde se prestaba un servicio de subcontratación, habían digamos, dos figuras, un contratante, un contratista. El contratante con sus trabajadores prestaba servicios al contratista. Esa era la subcontratación que conocíamos y que estaba regulada por la Ley Federal del Trabajo. Cambia y ahora vamos a decir, se transforma, porque si bien el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que esta subcontratación, como la veníamos conociendo, está prohibida, el artículo 13 resulta que nos dice que sí se permite la subcontratación, es decir, está prohibida la subcontratación como era anteriormente, y nace y se le da un concepto a una nueva forma de subcontratar. Y nos dice que se tiene que dar una subcontratación especializada. Y de Empezamos hecho, con me parece problemas, doctor. que no es la misma subcontratación la que se prohíbe y la que teníamos hasta antes de la reforma, porque la de antes de la reforma sí decía hay un patrón contratista que va a ejecutar o va a prestar servicios en favor de un contratante, quien va a delimitar cuál es el servicio y va a supervisar el desarrollo. O sea, Así había es. había una exposición más amplia del concepto. Pero esta que se prohíbe, dice, implica que una persona ponga trabajadores a disposición de otra. Y dice la reforma, también me parece mal técnicamente, trabajadores propios al servicio o a disposición de otra persona. Es correcto. Y me parece De que ahí es donde existe confusión. ¿Qué quiere decir eso de poner a disposición? Porque creo que de ahí tenemos que partir para después llegar a conclusiones a este respecto. Es correcto, doctor. De hecho, ni siquiera se define como tal en la ley qué es esta puesta a disposición. Muchos de los empresarios, y empezamos con estas dificultades, se apegaron a lo que dijo por ahí el señor Salafranca, que era la puesta a disposición con el simple hecho de que el personal estuviera dentro de tus instalaciones, se daba esa puesta a disposición. Y resulta que estamos ahí metidos en un problema, porque si bien tenemos también una jerarquía de leyes, donde el criterio del Señor caería al fondo de esta jerarquía de leyes. Sin embargo, muchos la están anteponiendo y entonces cuando existe esta relación y esta prestación de servicios, existe un prestador de servicios, su personal va y por el simple hecho de poner un pie dentro de las instalaciones de la persona a la que le está prestando el servicio,
ya nos están exigiendo el REPSE. Ese fue el primer problema al que se enfrentaron las empresas. Muchas de estas, en ese contexto mal, digamos que mal percibido, se obligó prácticamente a las empresas, se condicionaron los contratos que voy a decir también, doctor, que eran contratos de una índole mercantil. Se condicionaron esos contratos con el registro. ¿Qué pasó también en la práctica? Que muchas veces no caían en la obligación real del REPSE porque de entrada no está definida esa puesta a subcontratación. Y entonces habría que, primero, definir qué es eso de puesta a disposición, y también tuvimos este problema, bueno, creo que lo comentamos en algún momento, cuando se dio la retención del 6%, ¿no? También traíamos este problema. El tema es que el REPSE pues trae muchísimas implicaciones, entre ellas que las empresas se van a enfrentar a que sean fiscalizadas. Yo creo que ese es uno de los problemas, muchísimos otros, doctor, porque ese sería uno. Y quizás estar fiscalizado no sea malo, a mí me parece que ese no es el problema. El problema es que estamos confundiendo cuestiones que son meramente de orden civil, mercantil, como decías tú, técnicos, si quieres, y se están confundiendo con subcontratación, con la subcontratación como la entendemos. Dice el artículo 12 que subcontratar significa poner a disposición, y por ahí las disposiciones transitorias e incluso algunos acuerdos que se publicaron posteriormente establecen que quien está facultado para interpretar esta disposición, en todo caso, es la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo, y creo que es el documento al que te refieres cuando dices que el subsecretario de esta Secretaría del Trabajo digno, este señor Salafranca, establece que puesta a disposición implica en primer término que una persona preste un servicio en las instalaciones de otro. Es incorrecto. Creo que entender a la Secretaría del Trabajo como la única y la máxima intérprete de la disposición coloca en una situación de ventaja a la autoridad frente a los patrones, en este caso, y a los usuarios del servicio. Entonces, se publica una guía REPSE, así se le conoce, así se le ha entendido, donde hay ciertas consideraciones y precisamente refiere a esto. Hay puesta a disposición, en términos generales, aunque no absolutos, cuando un trabajador de una persona está en las instalaciones de otro. Pero aquí surge una serie de problemas, Sandra, porque resulta que mucha gente malentiende la subcontratación porque dice, oye, tu servicio es especializado, y como la Ley Federal del Trabajo dice que los servicios especializados son servicios de subcontratación, tienes que adherirte. Y entonces gente que presta servicios especializados, aunque no necesariamente haga uso de trabajadores, le están exigiendo la inscripción al REPSE. Este es un caso, entre otros muchos, que nos gustaría que nos platicara. Tú has estado tramitando registros, has estado asesorando gente que está en el medio de la subcontratación. Entonces, si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platiques qué es lo que debemos entender por subcontratación y cuál es la que está permitida y cuál es la que está prohibida. Si les parece, vamos a hacer un corte. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vayan. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos, Sandra. Entonces, decías, el artículo 12 dice, subcontratar significa proporcionar o poner a disposición trabajadores propios al servicio de un tercero que se llama beneficiario contratante. Se define indistintamente hacia al que recibe el servicio. Y dice que está prohibido además el artículo 12, pero luego el artículo 13 me dice, bueno, está prohibido, pero lo que sí está permitido es subcontratar servicios. Subcontratar servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas. ¿Qué significa eso? Se prohíbe, pero sí se permite una parte de la subcontratación. ¿Cuál es esa parte que sí se permite? La parte que sí se permite
es, vamos a llamar, la parte que no es el corazón de la empresa. Es decir, yo soy un restaurante, por poner un ejemplo, yo requiero para mi actividad preponderante tener al cocinero, tener al mesero, tener los puestos indispensables para mi actividad preponderante. Esos son los servicios que ya no se pueden subcontratar. Esa, digamos que es la subcontratación que nos estaría prohibiendo el artículo 12. ¿Cuál sí puedo subcontratar? El servicio especializado. Cuando exista una puesta a disposición, me dice el artículo 13. Entonces, ¿qué quiere decir? De entrada, que el servicio sea especializado. Y doctor, creo que muchas de las empresas empezaron a registrar o a tramitar, mejor dicho, sus registros y encontraban una negativa. Obviamente, ¿por qué? Porque había que demostrar esta especialidad. Y además, yo creo que muchos incluso tienen el registro y no pueden comprobar esta especialidad. Y ahí nos vamos a enfrentar a un problema cuando vengan las Eso más las revisiones. fallas de la plataforma que naturalmente nos encontramos, digo naturalmente Demasiadas. porque pues, muchas de las cosas que están haciendo hoy están mal y la plataforma metieron unos catálogos de no sé dónde, y, o sea, tiene fallas la plataforma también por un lado. Y por otro lado, tú hacías mención de algo que me parece muy importante, lo que es la esencia de la empresa, el corazón, decías tú, o el cerebro podría ser, Así es. de las empresas no se puede delegar en terceros, pero por ejemplo, si cualquiera de nosotros, tú o yo, que somos más contadores o abogados o finalmente académicos, si lo quieres ver desde ese punto de vista, profesionistas, pero si se nos ocurre poner un restaurante, ¿cuál sería la esencia del negocio? Porque a lo mejor yo lo pongo como meramente un centro de negocios. Yo digo, a mí me interesa operar entidades gastronómicas y lo Okay. que yo sé hacer es administrar. Uh-huh. Esa sería la esencia de mi negocio. Y Esa yo le no digo a sé. un tercero que sepa administrar, oye, te doy la venta, te doy la cocina, te doy la distribución, te doy tú quédate todo eso, yo me voy a dedicar a administrar. ¿Podría ser así también? Podría ser así, todo va ligado, doctor, porque también muchas empresas tuvieron que prácticamente transformarse o renovarse, mejor dicho. ¿Qué pasó? Teníamos objetos sociales amplios como no tiene una idea. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se compró la idea de voy a tener un objeto social muy amplio que me permita hacer de todo. Entonces, hoy uno de los, vamos a decirlo así, una de las reglas para estar dentro de este REPSE es que de entrada la actividad preponderante que yo tenga no debe de ser coincidente con la actividad que realice y el objeto social que realice esta empresa especializada que estoy subcontratando, que le estoy subcontratando estos servicios especializados. Entonces, de entrada hay que acotar y se empezaron a hacer movimientos en objetos sociales. Eso es algo que se hizo. Entonces, lo que usted comentaba o el ejemplo que nos daba tendrá que ver mucho con cuál es mi actividad preponderante, a qué me estoy dedicando. En este caso, yo me voy a dedicar a la administración como tal de los negocios. Yo no voy a ejecutar la parte del restaurante porque mi actividad o mi know-how, mi servicio se va a dedicar a la administración como tal. Entonces, habría que analizar puntualmente cada uno de los casos para poder decir cuál es tu actividad preponderante. Esa está ligada con tu objeto social, con tu acta constitutiva y a la par es la misma que coincide con tu constancia de situación fiscal, porque empezamos a trabajar, doctor, en un registro de REPSE, pero nos encontramos con que teníamos un objeto social por un lado, teníamos actividades económicas registradas ante el SAT que no tenían nada que ver y que cree que facturaban otra cosa, ¿no? Y Entonces, facturar otra cosa, y a veces incluso en el seguro social, como actividad otra, manifestada, era otra distinta totalmente, o es así, todavía porque hay muchas empresas que así siguen, ¿no? No hicieron ningún cambio y siguen teniendo esa divergencia de conceptos. correcto. Entonces, de entrada nos agarraron desprevenidos, se empieza nuevamente digamos que a realzar la parte del control interno. No hay control interno en las empresas, doctor. Entonces, eso es algo muy importante que hay que recalcar ahorita con Repse. Nos empezó a prácticamente a demostrar qué le dolía a las empresas, porque muchas traían muchos detalles en cuanto a este tipo de situaciones. Pero nuevamente regresamos a la especialidad, hay que demostrar la especialidad.
El momento del registro, y lo hablamos con muchos de nuestros clientes, doctor, el registro, a mi parecer, era lo de menos. ¿Nos costó trabajo? Claro que sí, en muchas ocasiones nos costó hacer modificaciones actas constitutivas, hacer también recorte en registros patronales, a veces hasta darle un puesto a nuestros empleados, que muchas veces tampoco, a todos les decíamos ayudantes generales, ¿no? Y no había una asignación específica de funciones, de qué hacía cada quien, y aparte que hubiera una coherencia entre lo que el puesto que decía y el sueldo que tenían registrado. Entonces tuvimos que trabajar mucho en toda esa parte interna dentro de las empresas. Se da el registro y ahora nos vamos a la parte más fea, doctor, el cumplimiento de las obligaciones. Ok, ya tenemos REPSE, qué bueno. Yo diría, qué bueno si lo sabes manejar, pero qué malo si no estás consciente de todas las obligaciones que conlleva el REPSE, porque ahí es donde viene realmente el sufrimiento de la persona que se haga responsable o de las personas que se hagan responsables para cumplir con las obligaciones, que de entrada podríamos hablar de la obligación de los contratos. Muchos de estos servicios se prestan sin que, sin que exista un contrato y el contrato debe ahora cubrir ciertas reglas marcadas por esta reforma. Entonces, los contratos de entrada, si habían, no estaban cumpliendo, en el mejor de los casos, ¿no? Y los que existen, habrá que hacer adecuaciones. Claro. Y fíjate que esto que nos estás diciendo es bien importante, las obligaciones que se generan. Antes de que nos sigas hablando de las obligaciones y regresando del corte, me gustaría que nos platicaras. Hay gente que se está inscribiendo porque el cliente se lo pide. A mi parecer, en muchos de los casos, fuera del área de cobertura de esta regulación. Entonces, me gustaría que nos platicaras de esto y después de las obligaciones que se generó el que se inscribió sin estar obligado a hacerlo. Si les parece, vamos a hacer un corte, Sandra, y regresando nos platicarás de ello. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, pues regresamos a platicar del REPSE, famoso REPSE. Sandra, tú has atendido clientes que reciben servicios de subcontratación, que prestan servicios de subcontratación, pero particularmente algunos de los que prestan servicios que no son de subcontratación, se les ha requerido ya de forma indistinta, incluso ha habido comunicados de grandes empresas, de grandes corporativos que dicen a todos mis proveedores de servicio, les aviso que tienen que inscribirse al REPSE. Y resulta que nos encontramos con personas físicas que trabajan solas. Nos encontramos con personas morales o físicas que prestan servicios total y absolutamente independientes, sin que haya una puesta a disposición y quizás sin que haya trabajadores. Así es, El doctor. cliente les requiere que se inscriban al REPSE. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Me voy a robar una frase, doctor, de uno de nuestros colegas que decía que se había dado el efecto Bimbo. ¿Qué pasó? Y este efecto Bimbo fue Bimbo, que es una empresa mexicana y que todos ubicamos y que tiene infinidad de proveedores de servicios, resulta que le pidió y lo solicitó, fue de los primeros que solicitó este registro a todos sus prestadores de servicios, sin distinción. Y usted lo decía bien, había esa persona física que no tenía trabajadores. Dame tu REPSE. Oye, pero no tengo, es más, no tengo trabajadores y hago la prestación de servicios por cuenta propia, que ni siquiera tengo un registro patronal.
pues no me interesa, necesito tu REPSE. Y entonces, dirían por ahí, contadores casos de la vida real, ¿no? Esas personas se vieron obligadas de entrada a generar un registro patronal que no tenía ni siquiera la obligación. Entonces nos encontramos con altas patronales con un solo trabajador y que a veces era nada más por cumplir, porque ni siquiera es que existiera un colaborador para la prestación de servicios, pero el verse obligados a hacer un registro de REPSE, donde me va a pedir una tarjeta patronal, donde me va a pedir una relación de trabajadores, donde me va a pedir una serie de documentación que tendré que soportar, porque de entrada, pues si no, ni siquiera me deja avanzar, porque necesito una opinión positiva del SAT y una opinión positiva del IMSS y una del Infonavit, y pues para eso necesito estar reconocido como patrón. Pues vimos que tuvieron esas personas físicas que apegarse a estos lineamientos cuando eran improcedentes totalmente, no les aplicaba, pero por querer obtener el REPSE lo hicieron. ¿Qué pasa cuando ya establecimos una relación que el cliente entendió de subcontratación, que nos obligó a entenderla en ese sentido? ¿Cómo tiene que ser ahora nuestra relación con ese tipo de clientes? Bueno, de entrada hay que hacer las adecuaciones a los contratos, doctor. Hay que hacer las adecuaciones que cumplan con los requisitos que me marca la reforma. Y para darles digamos que una salpicadita nada más de estos contratos. Estos contratos deben llevar una periodicidad, deben llevar el valor de la contraprestación, que creo que eso sin problema lo podemos cumplir, pero debe llevar la relación de los trabajadores que yo como prestador del servicio, voy a utilizar o voy a hacer uso de esa parte de trabajadores para prestar el servicio especializado. Debo de presentar una relación de trabajadores con sus datos generales, que son RFC, su CURP, su nombre, su salario base de cotización, el tiempo que estará prestando el servicio. Y además de eso, también debo de indicar cuál es la especialidad. Muchos de los contratos que he visto en la práctica me dicen, ¿y cómo acreditas además esa especialidad, no? No puedes decirme que es especializado en, vamos a imaginar, en tecnología, cuando el señor a lo mejor ni siquiera ha cursado una preparatoria. ¿Por qué? Porque son preguntas que venían dentro de este cuestionario para el registro. Desde ese cuestionario, doctor, empezaron a fiscalizar a las empresas. Sí, pero fiscalizar y no, porque al final del día pues no hay una lógica. Yo creo que hay cosas más importantes afuera, prácticas indebidas que están llevando a cabo, y esas siguen operando sin freno. Pero yo veo en la inscripción de empresas que no están obligadas un problema grave. Me refiero, por ejemplo, a un mantenimiento único, correctivo de una máquina que se descompuso, donde va a ir un experto, se va a meter a la empresa y va a arreglar la máquina. O sea, todas esas características que nos platicabas de los contratos, ¿cómo se van a subsanar? ¿Cuánto tiempo vamos a considerar que esa empresa estuvo a disposición de la otra? Entendiendo que estuvo, porque si no, ¿cómo sucedió? Y si 3 meses después llevamos a cabo otro servicio, ¿cómo se prestó? Porque aparte tenemos que firmar un contrato con una periodicidad que sería única. Así es. ¿Dónde hay subcontratación ahí? O sea, ¿cómo subsana la empresa? ¿Cómo cumple con las obligaciones? Y sobre todo, porque nos queda poco tiempo, Sandra, me gustaría que también de manera de conclusión digas, ¿qué obligaciones se generó esa empresa que fue a hacer un único mantenimiento correctivo y que le pidieron el REPSE a partir de ese momento? Claro. Hacer modificaciones, ya hablábamos del contrato, hacer modificaciones en sus comprobantes de nómina. Recordemos que cuando hay subcontratación, se tiene que habilitar un campo dentro del CFDI de nómina que indique que hay subcontratación, ingresar el RFC de la persona que está siendo beneficiada por este servicio, es decir, de la persona a la que le estoy prestando el servicio. Esas adecuaciones, hay gente que pues en la vida había tenido contacto con este tema, salvo las empresas que se dedicaban exclusivamente a la subcontratación. Bueno, hoy habrá que hacer esas modificaciones. Hacer las entregas mensuales de información al cliente, ver la forma, doctor, en que podamos acreditar que se está haciendo la entrega. Muchos pueden hacerla física, otros a través de sus plataformas, otros a través de correo, otros a través de liga. Bueno, eso no está definido, cada quien lo irá definiendo de acuerdo a sus posibilidades. La entrega mensual, sí o sí, ya está en marcha. Hemos presentado los 2 primeros cuatrimestres del año, doctor, y también les preguntaría, quienes ya tienen el REPSE y quienes lo tramitaron prácticamente en septiembre,
ya debieron de haber cumplido, antes de septiembre ya debieron de haber cumplido con esta presentación de aviso. Se tienen que presentar informativas cuatrimestrales ante el IMSS y el Infonavit, que la página del IMSS se le llama ICSOE y la página del Infonavit, SISUB. Traemos por ahí también un tema. ICSOE, a diferencia de SISUB, sí tiene dentro de este aplicativo la forma de hacer una presentación de aviso en ceros. Sin información es como lo dice técnicamente. Y en el caso del SISUB, a la fecha no hemos tenido algún avance en ese sentido. Lo único que se hizo en estos 2 periodos que ya se presentaron fue mandar un escrito libre bajo protesta de decir verdad. Bajo ningún argumento legal ni normativo. Ni siquiera, exacto. Se lo sacaron de la manga, están los correos enviados, nunca hubo un correo de acuse, de recibido. Y por ahí, para una obligación más, la de la ley antilavado, ¿no? Los famosos avisos de actividades vulnerables, y nos podríamos llevar a otro programa hablando de obligaciones nada más que se generan, a veces de forma indebida, pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Te agradezco mucho que nos hayas dado este panorama general, porque con ello creo que mucha gente va a abrir los ojos y va a decir, realmente me conviene esta relación, realmente tengo que hacer algo a lo que no estoy obligado. Habrá que pensarlo, Sandra. Te agradezco mucho. A la gente que nos acompañó también le agradezco mucho que haya estado con nosotros y los invitamos a la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, Sandra.